¿Sí? No sé dónde me he quedado, esto ya es difícil, pues así ya ni os cuento. Os estaba diciendo que muchas de las enfermedades raras necesitan la intervención del logopeda como parte imprescindible dentro del tratamiento multidisciplinar que reciben estos pacientes. Y bueno, pues desde el Colegio de Logopedas consideramos imprescindible realizar un trabajo de visualización y sensibilización de las enfermedades raras, así como dar a conocer el importante papel que desempeña el logopeda en su desarrollo personal, social, sanitario y educativo. Es también por este motivo por el que en 2021 abrimos un grupo de trabajo integrado por logopedas colegiadas, como os estaba diciendo, dentro del Colegio Profesional de Logopedas. Y dentro de nuestros objetivos se encuentra, os voy a hablar así un poquito más despacio por si se me está cortando, que me podáis seguir más o menos. Bueno, pues dentro de los objetivos de este grupo de trabajo se encuentra realizar acuerdos con colaboraciones y colaboraciones con las distintas asociaciones de enfermedades raras existentes en España, proporcionándoles soporte e información sobre logopedia y colaborando con ellas en actos que promuevan la visualización de las mismas, ¿vale? Y uno de nuestros próximos objetivos es la elaboración de guías sobre logopedia y cada una de las enfermedades raras con las que estamos asociándonos, ¿vale? De la primera guía. La logopedia Te hemos dejado de escuchar. este motivo regular. No me oís. Te oímos muy mal y la imagen está parada, bloqueada. Sí. Qué complicado se me va a hacer esto. Lo siento de verdad. ¿Está haciendo hoy aquí una lluvia tremenda? ¿O por qué? No sé dónde me he quedado, pero lo que quería hacer es un pequeño resumen sobre la importancia de visualizar las enfermedades raras y el trabajo del logopeda dentro de las enfermedades raras. Contaros que tenemos un grupo de trabajo dentro del Colegio de Logopedas y que somos los que hemos organizado esto junto a las expertas, a nuestras logopedas expertas y a las asociaciones. Y ya no voy a contar nada más. Si puedo luego al final os doy otro repaso. Voy a daros paso directamente a mis compañeras, a Soraya y a Cristina, que van a ser ellas las que van a llevar pues, todas las rondas de preguntas y demás. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Laura. Sí, es que estas cosas de los online siempre pasa, que si no por unas o por otras, al final vamos atascándonos, pero bueno. Bueno, a ver si sale, a ver si las demás tenéis buena conexión. Eso es, como podamos. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por conectaros. Vamos a empezar dando paso, ¿vale? a nuestras expertas, que las hemos invitado a la mesa redonda para que nos puedan dar su experiencia, ¿no? Contar con nosotras cómo funciona todo este mundo dentro de la logopedia, ¿vale? Ellas son logopedas y doctoras en educación y además trabajan como profesoras asociadas en la Universidad de Murcia. Tenemos con nosotros a Dolores María Peñalver, que es experta en enfermedades raras, que por cierto tiene publicada una guía para docentes en síndrome de X frágil, que no dudéis en buscarla, es totalmente gratuita. Si ella puede nos contará algo más. Bienvenida, Doria. Encantada de estar aquí. Y también tenemos con nosotros a Noelia Horcajada, que es experta en atención temprana
y también nos puede dar un poco su visión, ¿no?, en la competencia dentro de las familias a las que le llega un diagnóstico de enfermedades raras, cómo partir a partir de ahí, cómo se trabaja todo esto en atención temprana, ¿no?, en esos primeros años de la enfermedad. Bienvenida, Noelia. Muchas gracias, encantada de estar aquí compartiendo. Es un placer teneros con nosotras. Bueno, contarnos un poquito. Al final, Laura se la ha cortado un poquito, ya nos estaba dando un poco la visión general, ¿no?, de las enfermedades raras, de que hay un proceso, hay un trabajo, ¿no?, con el logopeda, pero para entrar un poquito más en materia, ¿cuáles diríais que son las características que podemos destacar más dentro de las enfermedades raras, ¿no? Creo que Doria a lo mejor nos puede orientar un poquito más. Pues sí, si Noelia me cede la palabra, empiezo yo. En primer lugar, yo quería agradecer al Colegio de Logopedas de Madrid el que nos haya invitado, eso en primer lugar, pero sobre todo la creación de ese grupo de trabajo en enfermedades raras. Creo que algo está cambiando en nuestro país, creo que se está moviendo bastante todo esto ya, que ya era hora. Y bueno, pues hay un interés en las enfermedades raras y yo me alegro muchísimo de ello, porque hasta ahora eran las grandes olvidadas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por ese grupo, por la creación de ese grupo de trabajo. Y con respecto a la pregunta que hacías de cuáles son las características de una enfermedad rara, bueno, pues una enfermedad rara no podemos decir características de todas, porque tenemos que tener en cuenta que según Orphanet, según el registro de enfermedades raras, existen 6.172, si no me equivoco, enfermedades raras diferentes, con lo cual decir características de todas ellas es complicado. Ahora, sí que se puede hablar de una definición de enfermedades raras, también cogida con pinzas, porque lo que para nosotros en Europa es una enfermedad rara, en otros países como Estados Unidos no es considerada rara. No sé si Laura lo ha dicho, porque como se iba cortando, pero se considera enfermedad rara en la Unión Europea aquella que afecta a 5 o menos de 5 personas por cada 10.000 nacimientos. Nos puede parecer que afectan a poca gente, por eso se llaman raras, ¿no?, porque afecta a poca gente. Claro. Pero en realidad no es así. Si cogemos todas las enfermedades raras y contabilizamos a cuántas personas afectan, se sabe que aquí en nuestro país, en España, afectan a 3 millones de personas, en Europa a 30 millones de personas. Por lo tanto, son muchas personas afectadas por una enfermedad rara. Además, algo que yo siempre lo cuento, y es que la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, siempre habla de que no solo afecta a la persona que tiene la enfermedad rara, una enfermedad rara afecta también al núcleo familiar. De hecho, cambia la dinámica familiar por completo. Ahora de eso hablará un poquito Noelia, supongo, pero cambia la dinámica y ahí se sabe que por lo menos un miembro de la familia tiene que abandonar su puesto de trabajo para dedicarse a ser cuidadora o cuidador, normalmente suele ser la mujer, y por lo tanto pues cambia muchísimo la vida de la familia. Las relaciones sociales también se ven afectadas, entonces estamos hablando en general, ¿vale? Depende luego del grado de dependencia de la persona. Por lo tanto, una enfermedad rara, aunque aparentemente una sola afecte a poca gente, es verdad que son muchas las personas afectadas por una enfermedad rara. También otra característica de la enfermedad rara es la dificultad en el diagnóstico. Suelen ser enfermedades que tardan en ser diagnosticadas, incluso, y aquí voy a hacer hincapié, hay enfermedades raras que no tienen diagnóstico. Es decir, hay un grupo dentro de este grupo de enfermedades raras que se llaman sin diagnóstico. Nunca tienen ese diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque son extremadamente raras y no alcanzan ese diagnóstico. Imaginad una persona que está enferma y no sabe qué es lo que tiene. Podríamos decir, bueno, pues es una etiqueta, pero no se trata solo de una etiqueta. Se trata de poder dar
calidad de vida a esa persona, de darle un servicio, de darle un tratamiento si lo hay. Solamente hay tratamientos para paliar, porque no sabemos lo que tiene. Entonces, para la persona que tiene esa enfermedad sin diagnóstico es complicado. Tú cuando estás enfermo quieres saber qué te pasa y no sabes cuál va a ser la evolución de tu enfermedad porque la desconoces. No sabes en qué va a acabar ni cómo va a progresar. Y luego otra de las características es que son altamente discapacitantes, la mayoría, e incluso algunas llevan a la muerte. Esas serían, así a grandes rasgos, las características principales de la enfermedad de raras. También decir que suelen ser, la mayoría, el 70% suelen ser genéticas, o sea, los niños nacen ya con esa patología y aparecen en la edad pediátrica la mayoría de ellas también. Entonces, bueno, pues a pesar de que son genéticas, de que se aparecen en la edad pediátrica, muchas de ellas tardan años en poder ser diagnosticadas. La media está el 20%, si no recuerdo mal los porcentajes, creo que era el 20% a partir de los 4 años en adelante y otro 20% más de 10 años, con lo cual se tarda muchísimo en obtener un diagnóstico. Y bueno, creo que no me olvido de nada así a grandes rasgos de lo que es una enfermedad rara. Otra cosa que quiero también, hablamos de enfermedades raras, la federación se llama Federación Española de Enfermedades Raras, pero sí que hay grupos que están empezando a cambiar y en vez de llamar enfermedades raras, llamarlas poco frecuentes o de baja prevalencia, porque la palabra rara tiene connotaciones negativas en nuestra lengua. Raro es aquello extraño, aquello que lo raro no te quieres acercar a él, entonces tiene esas connotaciones negativas en cierto modo. Por lo tanto, yo estoy intentando también cambiar mi vocabulario y utilizar la palabra poco frecuentes o de baja prevalencia, pero es verdad que, claro, hasta la federación se llama así y se tiende a utilizarlo, pero creo que debemos cambiarlo. Y ya me callo un rato. Tranquila, nos ha encantado cómo lo has presentado. Como bien has dicho, estas enfermedades de baja frecuencia, has dicho, ¿no? De poca prevalencia. Poco prevalentes. Claro, has dicho que son discapacitantes, claro, en el sentido de que van a necesitar algún tratamiento. En este caso, que hablamos del tratamiento logopédico, ¿qué podemos trabajar dentro de la logopedia en estas enfermedades? Claro, has dicho, hay una gran variedad. Imagino que cada una de ellas pues, tiene sus procesos alterados, unas tienen unas, otras tienen otras, pero ¿qué puede aportar la logopedia a este tipo de enfermedades? ¿Cómo lo veis? Noelia, ¿vas tú? Venga, sí, si quieres hablo yo. A ver, el principal beneficio yo creo que es aquel que cualquier persona, independientemente de si tiene una discapacidad, tiene una enfermedad rara, busca, ¿no? Que es esa calidad de vida. Y ese yo creo que es el principal beneficio que la logopedia puede aportar a una persona que tiene una enfermedad rara, ¿no? Esa mejora de la calidad de vida. Esa mejora de la calidad de vida, en términos concretos, podríamos traducirlo, a lo mejor podríamos hablar de que lo que le vamos a facilitar a la persona es que pueda comunicarse y que en definitiva pueda participar de su entorno y sobre todo de una manera inclusiva, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que busca. Y hablo, ahora me voy un poquito al terreno, ¿no? de las familias, que es mi área de trabajo, pero un papá, una mamá, una familia, ¿qué es lo que buscan su hijo siempre? El poder conseguir esa autonomía y esa independencia del niño, ¿no? Que a medida que vaya creciendo sea capaz de desenvolverse por sí mismo. Y eso es lo que de alguna manera le vamos a aportar a las familias y a las personas adultas, ya en caso de que sean adultas y tengan ese diagnóstico. Yo creo que el logopeda ahí o sea, su principal labor va a ser esa, el poder aportarles esa mejora en la calidad de vida, favoreciendo sobre todo participación y comunicación. Y después algo muy importante también, porque
Doria hablaba de esas características, ¿no?, comunes, y cuando estamos ante una enfermedad rara, por eso que decía Doria de que muchas veces el diagnóstico tarda muchísimo en llegar, incluso cuando llega, algo que experimentan todas estas familias también va a ser la confusión, la necesidad de entender, la gran preocupación por sobre todo el futuro, ¿no?, porque el presente es el que están viviendo y les preocupa, pero esa incertidumbre de qué va a pasar después y cuál va a ser el futuro de mi niño, ¿no?, eso preocupa muchísimo. Entonces, algo que también el logopeda puede aportarle a esas familias va a ser el poder entender ese diagnóstico en la medida de lo posible, porque ya vemos que son enfermedades de baja prevalencia, con lo cual hay poca investigación hecha, hay poca experiencia todavía y pues habrá muchas dudas y muchas preguntas que a lo mejor no podamos abordar, a las que no podamos dar respuesta. Pero aún así yo creo que podemos aportarles mucho a las familias haciéndolas, acompañándolas en ese proceso de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, nos dice, la experiencia realmente nos dice que ese acompañamiento es fundamental para todas esas familias y poder hacer el camino juntos. Yo quiero aportar algo más, si me permitís. Sí, con respecto a lo de efectivamente son altamente discapacitantes, la mayoría de ellas no tienen tratamiento, solo el 5% de las enfermedades raras tiene tratamiento. Tratamiento me refiero farmacológico, que pueda ayudar a la cura de esa enfermedad o mejorar. Por lo tanto, es importantísima la labor del logopeda y de otros profesionales que van a favorecer lo que Noelia decía, la inclusión social, la calidad de vida. Y al hilo de lo que decía Noelia de la inclusión social, también decir que hay estudios que hablan de que creo que era aproximadamente el 40% de las personas con una enfermedad rara se han sentido discriminadas socialmente en algún momento de su vida. Por lo tanto, creo que la labor del logopeda para ayudar a mejorar esa calidad de vida, que puedan comunicarse, pensad que hay personas que tienen gravemente afectada la comunicación, entonces creo que es fundamental el papel del logopeda. Y ya claro, o sea, que diréis que realmente los aspectos más importantes es, pues eso, el tener una buena calidad de vida, favorecer la comunicación y con ello la integración, la inclusión en la sociedad de todas estas personas que al final pues tienen una discapacidad. Efectivamente. Así es. Y que dentro del profesional, ¿no?, hablando del logopeda, ¿qué son aquellos aspectos que consideráis más importantes que tenga un profesional? En este caso hablamos del logopeda, pero imagino que deberíamos hablar de todos los profesionales que trabajen con este paciente. ¿Qué aspectos consideráis que son más importantes, que más se valoran en el logopeda a nivel personal y profesional, claro? ¿Hablo yo? Sí, venga, empieza tú. Bueno, los aspectos logopédicos que se pueden trabajar en una enfermedad rara, o sea, es que ahí es un amplio abanico, depende también de la enfermedad rara. Está claro que, bueno, hay muchas de ellas que tienen discapacidad intelectual, por ejemplo, Kabuki o Equifrágil. Otras están altamente afectadas a la comunicación, como Angelman, por ejemplo. Hay otras que tienen malformaciones craniofaciales, como puede ser Moebius, que necesitan también una ayuda en la deglución, en la articulación del habla. Parálisis faciales también algunas de ellas tienen, o cualquier otro tipo normalmente suele ser parálisis faciales o nervios que afecten a la deglución, al habla, con lo cual todo ese campo podría intervenir el logopeda. Y algo que también a lo que ha dicho Noelia con respecto a las familias, la importancia de las familias, también decir la soledad a la que se enfrentan, porque vosotras imaginad que a ti te diagnostican, no sé, tu hijo tiene síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Down es no es una enfermedad, perdón, es un síndrome común,
¿vale? Que todo el mundo conoce, sabe más o menos, tiene referencias, pero a ti te dicen que tu hijo tiene Moebius y tú, sí, sabes cómo decir, vale, ¿qué tiene mi hijo? ¿No? O Pitt Hopkins, te pueden decir, pues que hay 5 personas en toda España. Esa soledad Claro. a la que se enfrentan las familias en muchos casos, también la tenemos que tener en cuenta los logopedas y todos los profesionales que trabajan con estas personas. O sea, es una soledad inmensa. Noelia, ¿aportas algo? Sí, yo quiero añadir. Bueno, como bien ha dicho Doria, lo primero que necesitamos como logopedas es esos conocimientos técnicos que, dependiendo de ese diagnóstico, dependiendo de esa enfermedad rara, pues van a llevarnos a unas necesidades u otras que tendremos que dar respuesta, ¿no? Pero también creo que hay algo fundamental, muchísimas cosas fundamentales que entran más en esa parte de cómo hacemos nuestra intervención, no de qué hacemos, sino de cómo la hacemos, ¿no? Y yo creo que ahí juega un papel fundamental las habilidades comunicativas que ponemos en marcha con nuestros pacientes y con las familias de nuestros pacientes, esa empatía, esa escucha activa, esa flexibilidad, sobre todo pues para entender que al final nosotros podemos orientar y guiar en esa intervención, pero tenemos que hacerlo siempre para dar respuesta a sus propias necesidades, porque yo como profesional puedo entender que, pues, que por este diagnóstico, por esta enfermedad rara, esta persona tiene X necesidades, pero posiblemente eso no es lo que el paciente necesita o lo que la familia, en caso de que sea un menor, de que sea un niño y sea con la familia con la que estemos trabajando, puede ser que la familia no tenga esa necesidad que nosotros tenemos identificada, ¿no? Entonces ahí juega un papel fundamental esa escucha activa y esa flexibilidad de entender por qué las familias tienen esas necesidades y no otras, y respetar todas sus decisiones, ¿no? Hemos pasado durante mucho tiempo en el que el logopeda, cualquier profesional, ¿no? Pero estamos hablando del logopeda, y hemos pasado muchísimo tiempo en el que el logopeda, cuando trabaja con estas familias, siempre hay un juicio de valor, ¿no? Les hemos dado unas pautas, unas orientaciones, y después nos hemos dado cuenta de que a lo mejor la familia no se ha puesto en marcha o no ha hecho lo que le hemos indicado, pero nunca nos hemos parado a pensar por qué la familia no ha hecho aquello que le hemos indicado, ¿no? Y es porque no nos hemos parado a entender realmente sus necesidades y sus preocupaciones reales. Estamos viendo desde nuestra propia perspectiva. Entonces yo creo que ahí es fundamental esa flexibilidad, ese respeto por sus propias decisiones, esa disponibilidad para atender a todas sus demandas y dar respuesta a esas preocupaciones que decíamos. Y yo creo que algo fundamental que también necesitamos trabajarnos mucho es el poner encima de la mesa la confianza en ellos mismos y la confianza en las familias. Ellos tienen muchas capacidades y muchas competencias, y por eso mismo son ellos los que tienen que decidir cómo quieren hacer su vida, y nosotros estamos ahí para apoyar y acompañar. Claro. Y hablando justo ahora que hablabas de concretamente, ¿no? del logopeda, ¿creéis que está reconocido el papel del logopeda en este tipo de enfermedades, ¿no? Al final, sabemos que hay ciertas discapacidades, ciertas enfermedades que, bueno, pues que es como está muy claro que son derivadas al logopeda, pero dentro de este tipo de enfermedades, ¿consideráis que está reconocido? Doria, ¿tú? Pues, a ver, primero recojo lo que ha dicho Noelia, ¿vale? Con respecto a las familias, estoy totalmente de acuerdo. A veces los logopedas, los profesionales, me da igual, logopedas, maestras, creemos que lo sabemos todo y tenemos licencia para decirles a las familias lo que tienen y lo que no tienen que hacer. E incluso creemos que conocemos mejor a sus hijos que ellas mismas o que las propias familias. Entonces creo que tenemos que pensar, reflexionar sobre ello y cambiar un poco esta visión que tenemos de nosotros mismos como profesionales. Con respecto a
con respecto a si está valorada la logopedia, yo creo que en el ámbito de las enfermedades raras sí que está bastante reconocida y valorada. Creo que las familias sí que son conscientes de la importancia que tiene la logopedia. De hecho, también en el manifiesto de la Federación Española de este año, en el punto 8, hace referencia a la logopedia. Habla de la importancia de los servicios asistenciales y nombra la logopedia. Yo creo que sí, que la logopedia en el ámbito de la enfermedad rara sí que está valorada. Ahora, ¿la sociedad en general valora la logopedia? Yo ahí tengo mis dudas. Esa se la paso a Noelia, que seguro que la sabe contestar mejor que yo. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? A ver, comparto un poco la opinión de Doria. Creo que sí que jugamos un papel importante, pero a nivel de sociedad nos queda todavía muchísimo recorrido. Todavía somos los que miramos los pies para algunos. Sí. Afortunadamente es verdad que pues, nos estamos haciendo conocer, nos estamos dando a conocer cada vez más, ¿no? Las redes sociales nos ayudan también muchísimo a ello. Y bueno, y en ese sentido, pues creo que cada vez nos vamos abriendo un poquito más de campo y se nos va conociendo más y se va entendiendo más, sobre todo, nuestra labor. Pero efectivamente queda mucho por hacer y nuestra nuestra participación y nuestra presencia en hospitales, en colegios, creo que ahí es fundamental y ahí tenemos una lucha todavía que ganar, una batalla que ganar todavía en ese sentido. Pero bueno, poquito a poco yo me quedo con el lado positivo y es que cada vez se nos va conociendo más y se nos va reconociendo más. Claro, es verdad que llevamos un montón de tiempo ahí luchando, ¿no? Para que podamos participar en determinadas ocasiones y justo en eso quería comentarte, en atención temprana, ¿no? ¿Qué participación hay? Porque muchas veces, claro, al final nos centramos un poquito en atención temprana, ¿no? En las primeras edades es como hay que tenerlo todo muy rápido, tenemos que empezar a trabajar lo antes posible, pero ¿qué participación hay del logopeda en estas edades justo? A ver, el logopeda, y aprovecho al hilo de lo del comentario que acabas de hacer de cuanto más temprano, las edades tempranas es fundamental. Y quiero hacer una llamada de atención, ¿no? Y concienciar un poquito, porque es fundamental ese diagnóstico tenerlo, y eso lo tenemos todos clarísimo, pero quiero hacer un inciso, ¿no? Y una llamada de atención en el sentido de que muchas veces hay muchos profesionales o nos encontramos con muchos profesionales y con muchos maestros a lo mejor, ¿no? Que parece que si no hay un diagnóstico no puedo hacer nada. Y ya hemos dicho que en enfermedades raras ese diagnóstico puede tardar mucho tiempo en llegar. Entonces, que tengamos muy claro que a pesar de no tener un diagnóstico, podemos empezar a trabajar, debemos empezar a trabajar ya. De hecho, aunque esté ese diagnóstico, lo que nos tiene que interesar realmente es las características personales, individuales de cada persona, de cada niño, de cada persona con la que estamos trabajando. Por tanto, es fundamental ese diagnóstico para entender qué es lo que está pasando, es fundamental ese diagnóstico también para acceder pues, a determinadas ayudas, ¿no? A nivel administrativo, y es importante, pero hasta que llegue ese diagnóstico empecemos a funcionar. Y luego lo que preguntabas de cuál es la participación o el grado de participación del logopeda en atención temprana. El logopeda en atención temprana ha estado muy presente desde el principio. Yo creo que es una figura que no ha faltado nunca, desde que la logopedia existe, no ha faltado nunca en atención temprana. Hay muchas enfermedades raras, la mayoría, bueno, ya ha comentado Doria antes, pero que necesitan de esa intervención en las áreas del lenguaje, de la comunicación, de la deglución, porque normalmente cuando hablamos de logopedia es verdad que siempre nos enfocamos mucho en lenguaje y en comunicación, pero la deglución también está ahí, también está presente. Y podemos empezar a trabajar desde muy chiquitines, desde el propio nacimiento, desde el minuto cero, ¿no? Y bueno, pues ahí yo entiendo que, bueno, está clarísimo que el logopeda tiene mucho que aportar y creo que en ese ámbito ha participado siempre al 100% y siempre se le ha escuchado. Por aportar alguna cifra, ¿no? El otro día consultaba el informe de la Fundación de Atención Temprana de Navarra
del año 2019 y aportaba cifras de que el 25% de las intervenciones en atención temprana eran intervenciones de logopedia, frente al 29% de estimulación o el 24% de psicoterapia. Y después cuando acaban en esa atención temprana, o sea, en esos servicios de atención a la infancia, después de la atención temprana, todavía va aumentando ese porcentaje, ¿no? Llegando incluso cerca del 40 y tantos %. Entonces, creo que el trabajo que hace el logopeda en atención temprana es fundamental y creo que ha sido bastante reconocido y esa participación ha estado muy presente siempre, y además es fundamental el trabajo que hace en equipo, ¿no? Que es otra de las características que a lo mejor no hemos comentado antes, pero que también es algo que tiene que tener el profesional de atención temprana, el profesional que trabaja con estas personas, independientemente de la edad, ¿no? Y sobre todo el logopeda, ese trabajo en equipo, saber trabajar en equipo, sobre todo porque hay necesidades que tienen que estar cubiertas, es que no tenemos que olvidar la globalidad de la intervención. Entonces, no podemos trabajar de forma aislada, lo decía Doria antes, ¿no? Sino que tenemos que hacerlo en un equipo de profesionales. Y en ese sentido, tenemos que velar por esa transdisciplinariedad también, en el que todos formemos parte de todo. Y ahí el logopeda ha estado bastante reconocido siempre. ¿Que se podría hacer más? Por supuesto que sí, pero yo la verdad es que me siento satisfecha con lo que tenemos hasta ahora. Nosotros siempre queremos más. Por supuesto. Me encanta esas cifras que has dado porque, bueno, al final te ayuda a saber que estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Y justo hablando de eso, claro, al final tú dices, trabajamos, ¿no? Pues por procesos, nos da un poco, o sea, es verdad que necesitamos ese diagnóstico, ¿no? Ponerle esa etiqueta, digamos, de saber de lo que tú dices, ¿no? Las familias, necesito saber qué es, hay alguien más como yo, alguien me puede ayudar, cómo va esa orientación, pero consideráis que si hubiese más presencia logopédica en educación y en sanidad, ¿se podría hacer un diagnóstico más temprano? A ver, yo creo que va a depender de la formación. O sea, porque el hecho de que haya un logopeda en las escuelas, de que haya un logopeda en los hospitales, no me va a garantizar que sea capaz de reconocer este tipo de enfermedades raras. Ahora, si hay logopedas formados en enfermedades raras, sí. O sea, no todo el mundo conoce esto. Entonces, que sean capaces, pues esperemos que llegue el momento en el que sí, en que, bueno, pues todo este tipo de trabajo que se está haciendo, dando a conocer las enfermedades raras, va a ayudar a ello y está formando a la gente. Parece ser que hay bastante interés, pero solamente porque esté la figura del logopeda yo no estoy segura de que sea capaz. Hay cifras de que los usuarios, las personas con enfermedades raras no están satisfechos con los servicios sanitarios. Si tenemos en cuenta que la logopedia pertenece al ámbito sanitario, pues a lo mejor hay que pensarlo. Cuando hablo sanitario me refiero a todo, o sea, logopedas, me refiero a médicos. Hay familias que te vienen y te dicen, es que a mí el médico me ha dicho que no tiene ni idea de esa enfermedad que tiene mi hijo, que sé yo más que él mismo. Entonces, y luego sensibilidad. Ahí voy a hacer mucho hincapié en eso, en la sensibilidad hacia las familias y hacia esas personas. Hay que ser empático, ponerse en el lugar de esa persona, saber lo que esa persona puede estar sintiendo, porque cuando a ti te dan un diagnóstico de ese tipo no tiene que ser nada fácil. Yo siempre recuerdo el vídeo de playa o montaña. Tú vas a la playa, pero en determinado momento te dicen, no, es que tú no vas a ir a la playa, tú te vas a la montaña y subir esa montaña. Y yo muchas veces lo pongo el vídeo a mis alumnos, sobre todo a mis alumnas, no a los logopedas, no tanto, pero sí a los maestros, para que reflexionen y piensen en
en si quieren ayudar a esas familias a subir la montaña o al contrario, ponerle más piedras en el camino y hacérselo más difícil. Porque a veces es eso lo que te transmiten las familias. No sienten empatía por parte de los maestros, no sienten empatía por parte de ciertos sanitarios. Entonces, creo que lo importante es eso, es la formación, formarnos y conocer estas enfermedades. Lógicamente no puedes conocer todas las enfermedades raras, pero sí sensibilizarte un poco, o sea, conocer ciertas características de ellas y luego la empatía, fundamental la empatía. Claro, es muy interesante eso que dices. Ay, perdona, Noelia, dime. Sí, no, es que quería añadir también que creo que es fundamental también el trabajo que tendríamos que hacer de enseñar, ¿no? De alguna manera o hacer ver cuáles son los signos de alerta que un maestro, una mamá, un papá debería tener en cuenta, ¿no? O deberían saltarle esas alarmas para buscar aquellos servicios que necesita porque están viendo que hay algo a lo que tienen que atender, ¿no? Y yo creo que ese trabajo también es fundamental y deberíamos llevarlo más a la práctica, ¿no? Porque tenemos una serie de señales de alerta que tendríamos que tener en cuenta en función de la edad también y de la evolución del desarrollo del niño, ¿no? Pero muchas veces nos lo quedamos para nosotros como profesionales, ¿no? Y tendríamos que hacerlo extensible también a toda la sociedad. Claro, justo eso que estáis comentando, ¿no? Porque ahora vamos a hablar con distintas asociaciones y con familiares y demás, y nos darán su punto de vista, pero ¿cómo creéis que deberíamos enfocar esa comunicación, ¿no? A las familias de vamos a empezar este tratamiento, estos son los datos sobre el tratamiento, y habláis de la empatía? ¿Cómo deberíamos enfocar esa comunicación, ¿no? De llegan con un diagnóstico y les vamos a informar sobre un tratamiento y ahora, ¿qué pasa? Pues yo creo que lo hemos dicho ya en varias ocasiones y ahora mismo lo acaba de decir Doria, lo has recordado tú, desde la empatía. Y quizás yo diría que lo primero que tenemos que tener claro y muy presente es el derecho. O sea, tenemos que dar esa información desde el derecho que tienen las familias. Tenemos que entender que las familias tienen el derecho pleno a conocer qué es lo que le está pasando a su niño o qué es lo que le está pasando a él mismo en caso de ser un adulto, ¿no? Porque sabemos que la intervención cambia también en función de la edad, ¿no? Pero tenemos que darle cabida a la propia persona y a la propia familia y por tanto tenemos que, hasta ahora, como decía antes, ¿no? Nos hemos reservado siempre ese derecho de tomar la decisión por parte de la familia y por parte de la persona, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Es la familia y la propia persona la que tiene el derecho a decidir y para eso necesita información. Yo como profesional no puedo tomar una decisión ni puedo marcarme unos objetivos con el paciente con el que trabajo si no tengo esa información, pero después les pedimos a las familias que hagan desde el propio desconocimiento. Es un error, así no vamos a conseguir nada porque las familias no van a entender qué están haciendo, la persona no va a entender por qué o para qué se pone a hacer nada. Y es importantísimo el poder compartir esa información. El trabajo que hacemos ahora mismo todavía no llegan a hacerlo todos los profesionales, ¿no? Pero estamos en ese proceso de cambio, ¿no? Porque la evidencia científica nos dice que la intervención es mucho más efectiva cuando dejamos que sea la propia persona la que decida y tome sus propias decisiones, porque es entonces cuando partimos de sus propias necesidades y de su propia comprensión, ¿no? Y en ese sentido tenemos que entender que nosotros tenemos ese conocimiento técnico que nos aporta nuestra disciplina con la que nos hemos formado, en este caso es la logopedia, pero las familias y la persona con ese diagnóstico, con esa enfermedad rara, es la que realmente tiene el conocimiento de cómo funciona ella misma. Y lo que tenemos que hacer es aunar ambos conocimientos, trabajar en equipo con la familia, porque cuando decimos trabajo en equipo pensamos en todos los profesionales, pero no, es que la familia y la persona también tiene que formar parte del equipo. Y en ese sentido, cuando trabajamos en equipo, lo que tenemos que hacer es una colaboración plena y un intercambio de información total para llegar a un objetivo común, que es esa calidad de vida que decíamos al principio. No sé, sí, que al final volvemos un poco a la parte inicial, ¿no? De qué es lo que esperábamos, qué es lo que buscamos y cómo lo transmitimos, ¿no? Un poco esa parte. Me gustaría quiere aportar algo.
No he oído yo. ¿Me estáis diciendo? Sí, ¿te gustaría aportar algo más a lo que ha comentado No, Noelia? es que lo ha abordado, o sea, se nota que trabajamos juntas mucho tiempo. No, es eso, es el escuchar. El escuchar, yo siempre intento transmitir eso, hay que escuchar a las familias y no creer que lo sabemos todo. Y siempre pongo el mismo ejemplo por ejemplo, el sistema alternativo de comunicación. Poner un SAC, no podemos poner el SAC que a nosotros nos dé la gana o que creamos nosotros que es el más adecuado. Hay que preguntar a la familia, hay que saber qué es para ellos lo más fácil y para ese niño o para la persona. No somos quienes para tomar esas decisiones. Las decisiones las tiene que tomar la persona. Claro. Y bueno, ahí entra, pues que Noelia no lo ha nombrado todavía, pero bueno, las prácticas centradas en la familia, las prácticas centradas en la persona, que es el nuevo paradigma, es a lo que tenemos que ir. Hay que cambiar esa visión de creer que lo sabemos todo y escuchar. Es importante escuchar a la familia. Claro, porque mejor que ellas... Perdón. Claro. Sí, ya que no parte del interés del terapeuta, sino del interés del paciente y su familia, obviamente. Y eso nos va a ahorrar también disgustos a los profesionales, porque a veces dices, es que esto, claro, como la familia no lo hace, claro, pues no, me ahorro ese disgusto, claro, porque es algo que hemos consensuado. Y al ser consensuado y ha sido la familia la que lo ha solicitado, es la que me ahorro ese disgusto. Porque yo he visto muchas logopedas enfadadas, entonces no. Creo que lo mejor es hacer participar a la familia, pero no participar como te dejo que estés, no, que sean ellos. Activa. Efectivamente, que sean ellos los que tomen las decisiones. Sí, y si puedo, termino, pero es que a raíz de lo que está diciendo Doria me gustaría puntualizar, porque va un poco en ese camino, también me gustaría puntualizar de que en esa escucha y en ese dar información tenemos que valorar también si la familia necesita esa información, porque muchas veces nos ponemos también para que entiendan y para que sepan, pero es que la familia a lo mejor no está preparada todavía para escuchar esa información. Entonces tenemos de ahí esa importancia del trabajo en colaboración, ¿no? Y de esa escucha que decía Doria, esa escucha activa de te voy a entender desde lo más profundo, ¿no? Y conectando emocionalmente. Claro, respetar sus tiempos. Efectivamente. Eso es fundamental. Ayer me contaban un caso de una familia a la que, bueno, desde la escuela infantil se les había informado a los padres de que podía estar pasando algo y bueno, en un principio dijeron que iban a visitar al médico y demás. La familia no hizo nada, en realidad, luego. Y estaban muy enfadadas, pero es que es normal, yo les hacía reflexionar sobre ello. Necesitamos nuestros tiempos, o sea, no todo el mundo está preparado para aceptar esa noticia. Y lo que haces como madre o como padre es buscar excusas, por así decirlo, buscar señales que te estén diciendo todo funciona bien, todo funciona bien. ¿Que es importante que cuanto antes se coja mejor? Sí. Cuanto antes se intervenga mejor, sí, es verdad, pero también es necesario ese tiempo de la familia, de verlo, de creérselo, de reflexionar, y hay que respetarlo, no tenemos por qué juzgar. Cada persona es como es y necesita lo que necesita, y bueno, pues no podemos obligarle a que lleve al niño al médico o al profesional que sea porque necesita su tiempo, y es muy duro que te digan que puede ser que tu hijo pues tenga lo que sea. O sea, es duro y necesitas madurarlo, pensarlo y hacerte a la idea. Pues muchísimas gracias, Doria y Noelia, por vuestra participación y por compartir con nosotras todos vuestros conocimientos y vuestra experiencia. Gracias a vosotros. Ahora vamos a darle un poco de relevo, lo que es a las asociaciones, para que también nos puedan dar su punto de vista desde cada una de ellas. Muchísimas gracias por venir. A ver. Cristina, te paso el relevo para que puedas contarnos un poquito más. Vale, muchas gracias, Soraya. Bueno, muchísimas gracias a Doria y Noelia por vuestra participación. Hemos aprendido mucho con vosotras.
Ahora, como ha dicho Soraya, es el paso de las asociaciones y para seguir dando continuidad a esta jornada, pues estamos en la segunda parte de la jornada. Contamos con 4 representantes de 4 importantes asociaciones que nos aportarán información, pero desde otro sector. En primer lugar, queremos agradecer a todos los participantes de las asociaciones vuestra participación. Os iré presentando de uno en uno para daros la bienvenida. Desde la asociación 22Q11 contamos con Alda Pozo, que es la actual presidenta de la asociación. También es madre de una niña diagnosticada con el síndrome de 22Q11 y bueno, Alda cuenta con una amplia formación y experiencia en los ámbitos educativos y social. De hecho, lleva más de 10 años colaborando en el desarrollo de proyectos educativos en centros educativos ordinarios y de educación especial. Bienvenida, Alda. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, un placer el poder estar aquí con todos, ¿no? Todos los puntos de vista que creo que son muy importantes. Muchísimas gracias por la organización de esta jornada y un placer, Noelia y Doria, escucharos. El placer también es nuestro poder contar contigo. Desde ALDE, abreviatura de la Asociación de Lucha contra la Distonía en España, tenemos el gusto de contar con Ana María Martínez, presidenta de esta asociación. Ana María tiene distonía generalizada con mayor afectación a nivel cervical. Lleva colaborando como voluntaria en ALDE desde 1999, contribuyendo a dar visibilidad a esta enfermedad. Desde 2019 se dedica también a atender a los socios y usuarios de distonía, compaginándolo también con las labores de visibilización y divulgación que he comentado antes. Bienvenida, Ana María. Desde la Asociación Española de Familiares Afectados por Síndrome Kabuki contamos con Pilar Lucero. Actualmente es la presidenta de la asociación y también es mamá de una niña de 12 años con el síndrome Kabuki. La asociación fue creada hace 5 años gracias a la unión de unos papás y mamás con niños con este síndrome que decidieron unirse para dar visibilidad a la enfermedad de sus hijos. Pilar forma parte de la asociación desde sus inicios y uno de los papeles más destacados es el de colaborar junto con otras asociaciones con el objetivo de dar visibilidad a las enfermedades raras. Bienvenida, Pilar. Y desde X Frágil, no sé si está Sara. Sí, soy yo. Lo que pasa es que hemos hecho el cambio. Pone ahí Cristina, vale. pero... Es que teníamos esa duda, no sabíamos si era Cristina o eras tú. Vale, pues ella Sara. Desde X Frágil contamos con la participación de Sara Fernández, que es psicóloga especializada en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Tiene experiencia en intervención con adultos y niños, dentro del marco de la planificación centrada en la persona y el enfoque centrado en la familia. Actualmente coordina el área de infancia de la Asociación Síndrome X Frágil y forma parte del equipo de psicólogos de atención directa del programa Inclusión, apoyando a niños con síndrome X Frágil y a sus familias. Bienvenida, Sara. Gracias a vosotras por contar con nosotras y por organizar esta mesa que, bueno, muy interesante y muy necesaria, sobre todo. Efectivamente, sí que es muy necesaria. Muchas gracias por que estés aquí con nosotros contándonos tu experiencia. Bueno, pues ya estarían las presentaciones, ya son nuestros 4 representantes y voy a ir introduciendo las preguntas. En primer lugar, ¿podríais comentarnos de forma individual cuáles son las características del síndrome, cuál es el síndrome que representáis y cuáles son las características principales del mismo? ¿Tú misma, Sara, empiezas? Vale, gracias. Vale, os cuento. Bueno, pues del síndrome X frágil os puedo decir que es un trastorno del neurodesarrollo, es genético y hereditario y está relacionado con el cromosoma X. Por estar relacionado con el cromosoma X tenemos bastantes diferencias entre hombres y mujeres. A rasgos generales os puedo decir que en general los hombres tienen más necesidades de apoyo que las mujeres. Vale, entonces, bueno, el síndrome X frágil es la primera causa de discapacidad intelectual, genética y hereditaria.
Sin embargo, todavía estamos dentro de las enfermedades raras porque contamos con un problema enorme de infradiagnóstico. Se estima que alrededor del 80% de las personas con síndrome X frágil están aún sin diagnosticar. Entonces todavía estamos dentro de las enfermedades raras y es un síndrome muy desconocido a pesar de la alta prevalencia. El síndrome X frágil cursa con discapacidad intelectual. Bueno, como en otras condiciones y síndromes hay muchísima variabilidad entre las personas afectadas, ¿no? Pero sí que podemos establecer algunos patrones. La discapacidad intelectual es uno de ellos, desde leve hasta grave. También hay problemas de atención, suele haber dificultades en autorregulación emocional, impulsividad, ansiedad social y dificultades específicas en comunicación también. Por dar algún detalle más, me centro más en comunicación, que puede que sea lo que más interesa en esta mesa. A rasgos generales, las personas con síndrome X frágil tienen un mejor lenguaje comprensivo que expresivo. Y entrando un poco más en detalles, hay dificultades muchas veces a nivel de articulación, y esto tiene que ver con el fenotipo, que a veces presentan paladar hendido. También a veces hay hipotonía en toda esta zona, entonces bueno, pues eso genera dificultades de articulación. A nivel más fonológico, algo súper característico en las personas con síndrome X frágil, muchas de ellas, es el habla repetitiva. Y también otra de las características en comunicación, en el plano más morfosintáctico, podemos decir, cuentan con una sintaxis más simple de lo esperable, ¿no? Pero independientemente de la discapacidad intelectual. Esto quiere decir que contamos con dificultades específicas en comunicación, aparte de la discapacidad intelectual y los problemas de aprendizaje que pueden tener. Pero bueno, sin duda el área más afectada en comunicación en el síndrome X frágil es el área pragmática. Y esto tiene mucho que ver con esa ansiedad social que os comentaba. El síndrome X frágil está muy relacionado con el TEA. Se comparten bastantes rasgos en estas dos condiciones. Pero una de las cosas que podemos decir que más les diferencia, en el TEA normalmente, en las personas con TEA, suele haber un interés disminuido, un interés social disminuido. En cambio, en las personas con síndrome X frágil eso no suele pasar. Hay interés social, hay ganas de compartir, pero hay poquitas habilidades y eso normalmente genera angustia social. Quiero pero no sé cómo, o no tengo las habilidades, el funcionamiento social está un poquito más afectado, y en lo que deriva es en conductas de evitación de situaciones sociales muchas veces. Eso impacta, claro, directamente en sus habilidades de comunicación. Es muy frecuente que las personas con síndrome X frágil tengan dificultades para mantener el contacto ocular en las conversaciones, que se salte de un tema a otro, por ejemplo, que esto también está relacionado con las dificultades de atención, de impulsividad, ¿no? Pero bueno, lo tenemos presente. Y también las dificultades para respetar los turnos de palabra, esa conversación poquito elaborada que os comentaba. Y bueno, a rasgos generales estas son las necesidades de apoyo en cuanto a comunicación, que nos es súper importante tenerlas en cuenta a la hora de elaborar la intervención, pero también creo súper importante que tenemos que tener en cuenta las fortalezas del síndrome X frágil, que también tenemos algunas. Por ejemplo, súper importante en este tema es su capacidad de imitación. Tienen una imitación, la verdad que en general, pues maravillosa, y a las personas que trabajamos con ellos nos sirve muchísimo, porque la imitación es un impulsador del desarrollo increíble, y de las habilidades de comunicación, pues en particular también. Y bueno, nos podemos apoyar en eso para ir construyendo los aprendizajes que queremos. También creo que es súper importante que tengamos en cuenta
para la mayoría de las personas, ¿no? Pero en concreto en el síndrome X frágil es muy importante sentar un vínculo de confianza, un espacio en el que nos sintamos cómodos para trabajar, porque de esta manera disminuimos la probabilidad de que esos inhibidores sociales de la ansiedad social se disparen y nos impidan entrenar las herramientas que queremos o trabajar, al final nos reducen el impacto que podemos tener. Y luego ya por último, no me alargo más, el desarrollo en el síndrome X frágil en sí mismo nos acompaña y nos favorece en general. No solo por el propio desarrollo, sino por todos los aprendizajes que se producen en el camino, ¿no? Aprendizajes de autorregulación, aprendizajes relacionados con las habilidades sociales y cosas que a lo mejor en la infancia vemos muy complicado conseguir, vemos que después con el desarrollo pues se adquieren muchas habilidades. Muchísimas gracias, Sara. La verdad es que la información que nos has aportado es bastante precisa y a nivel logopédico bastante interesante. Así que muchas gracias. La misma pregunta la puede responder, por ejemplo, Ana María. Sí. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias y enhorabuena por esta mesa redonda y por darnos un poquito de voz a las asociaciones. Muchas gracias. Bueno, yo decir primero que lo nuestro no es un síndrome, es una enfermedad, se llama distonía y bueno, y mirándome a mí se ve lo que hay, ¿no? Es una enfermedad que afecta a los ganglios basales y en consecuencia al sistema nervioso central, provocándonos pues eso, distorsiones de músculos, de movimientos involuntarios. No controlamos nuestros músculos van por libre, como consecuencia pues eso, una vida que no nos mata pero que sí nos joroba todo ello. Las características principales de esta enfermedad es eso, la distorsión, el movimiento involuntario y en concreto en el tema de la logopedia, pues bueno, ya lo notáis simplemente con escucharme a mí. Subidas y bajadas de tono, pronunciación, problemas para deglutir, problemas de pronunciación, atascamientos continuos y bueno, hemos llegado, el diagnóstico, como bien decía Noelia y Doria, en esta enfermedad hemos tenido hasta que esperar 22 años para que nos dijeran que es distonía. Todavía no hay ni una definición en completa, lo único que sabemos es que nos distorsionamos, nos movemos mucho y que no controlamos nuestros músculos. Afortunadamente hay dos tratamientos, que es la toxina butidímica y la neuroestimulación cerebral, pero que no cura la distonía. La paliamos, pero no la cura. ¿Qué podéis hacer los logopedas? Pues la verdad que creo que mucho, sin llegar a una cura, puesto que no la tiene, pero sí en modulación de voz, en cuerdas vocales, enseñarnos, por favor, simplemente a masticar. Oh.
nos cuesta masticar, nos cuesta hablar, nos cuesta, es que nos cuesta todo. Yo por eso siempre he dicho, y aquí la mayoría de los socios dicen, no me mata, pero me juego toda la puñetera vida. Perdonad por las palabras, pero son palabras textuales de aquí. En esta asociación no contamos con logopedas. Aquí se han estado hablando mucho de los logopedas en la infancia. Por supuesto que necesitamos la logopedia en la infancia, pero cuando nos diagnostican la distonía, muchas veces nos la diagnostican a los 40, 20 años. Y es más fácil acceder a un logopeda en la infancia que a un logopeda en la edad adulta. Y también lo necesitamos. ¿Vale? En distonía no podemos dejar la logopedia de lado, no, porque la vamos a necesitar toda la vida. Cuando no es por una deglución, es por un atragamiento, sino por una disfagia. Y si no, pues porque ha aumentado el estrés y nuestra pronunciación es pues que no se nos entiende nada. O sea, que la logopedia siempre, por favor, en edad adulta también. Y que debe bien conocer las familias, ¿no? Pero bueno, yo me quiero quedar con un mensaje positivo, no tanto las familias. Pues bueno, que aunque eso nos puede aparecer en cualquier momento, una distonía por cualquier causa, que como digo, no nos mata, podemos convivir, lo único pues que tenemos que cambiar la forma de vida que tenemos. Esto no significa que sea malo, es distinto, ¿vale? Es distinto. Y quiero hacer un llamamiento a todos los profesionales, a todos. Yo creo en la medicina integral. Creo que todos deberíamos poner, como bien han dicho Noelia y Doria, es de conjunto, es entre profesionales, familiares y pacientes. ¿Vale? Y que cada paciente es único. La distonía tiene como 36 variantes, por eso es una enfermedad rara, la distonía, porque es muy dispar en su tipología. Por favor, pongámonos todos a una y que los tratamientos no nos cueste la cantidad de dinero que nos cuesta, que muchas familias no podemos afrontar. Y que las asociaciones estamos aquí tanto para ayudar al paciente como para ayudar al profesional que quiera saber de esta enfermedad o de cualquier otra. Podéis hacer mucho por la distonía, de verdad, mucho, en conjunto todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y yo creo que en general todos estamos de acuerdo en que el papel de los logopedas es muy importante y muy variable, porque lo que nos ha contado Zara de X Frágil era más la forma del lenguaje y lo que tú nos has contado son otros aspectos muy distintos a lo que nos ha contado Sara. O sea, al final el papel del logopeda es muy variable.
y a lo largo y lo que has dicho también muy importante, a lo largo de toda la vida, que siempre lo enfocamos a la edad más temprana, pero vienen los diagnósticos tardíos, como has comentado, pero aparte de los diagnósticos tardíos, viene que nos hacemos mayores y que a lo largo de toda nuestra vida seguimos necesitando esos profesionales. Así que yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con tus palabras y nos unimos a ellas. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Ahora podría seguir Alda. Gracias. Nada. Bueno, pues yo represento al síndrome 22q11, una alteración también genética y una de las más frecuentes en humanos. Siempre decimos que es una de las más frecuentes y de las menos conocidas. Estamos en la línea, ¿no? Igual, sé que hoy aquí en esta mesa va a haber muchas cosas que compartamos tres de las entidades, ¿no? Al ser un síndrome, sí que hay mucha sintomatología pues muy similar. La incidencia es muy alta, como os decía, uno entre cada 4.000, eso es muchísimo, ¿no? E incluso hay estudios a nivel internacional que avalan que esta incidencia puede ser mayor. Y comentabais antes ese cambio de términos, es verdad que la palabra rara, bueno, yo creo que esto ayuda a que socialmente ya como que conecten, ¿no? Vale, ya sé de qué me estás hablando, pero sí que la tendencia, bueno, a poco frecuente, ¿no? Porque raros yo creo que somos todos y, bueno, pues el 22q es dentro de los pocos muy frecuentes. Entonces, bueno, esa lucha de la entidad día a día por dar visibilidad. Respecto a las características, suena atópico, pero el abanico de síntomas del 22q es muy amplio. Puede llegar a ser hasta de 180 síntomas, lo que esto dificulta un poco ese diagnóstico. Sí que dejar claro que no una persona con síndrome 22q11 nunca va a tener todos estos síntomas, ni todos lo tienen con la misma intensidad, que es algo que a nivel científico se está estudiando como dos personas con el mismo patrón genético respecto al 22q, unos tienen unos síntomas y otros no. Entonces, bueno, ahí están investigando. Pero sí que hay una sintomatología, bueno, pues más frecuente, más común, como son las cardiopatías, las infecciones recurrentes, en las primeras etapas, que esto es muy importante porque dentro de esas infecciones recurrentes están las otitis. Esto va a repercutir, ¿no?, en el ámbito que nos encontramos a nivel auditivo, dificultades en la discriminación auditiva, problemas, incluso pérdidas auditivas, en las que, bueno, sí que hay niños y niñas con 22q en las que son portadores de audífonos. Respecto, bueno, podría hablar de la sintomatología del 22q, imagino de 180 síntomas, muchísimo tiempo, pero bueno, por dejar también tiempo al resto de compañeras, me quiero centrar en las que hoy, ¿no?, nos compete, que es algo muy característico en el 22q, es una voz muy nasal. Y esta voz nasal, pues como decía la compañera misma Ana María, te permite vivir, pero esta voz nasal lo que va a dar pie en muchas ocasiones es a me río de ti, no te entiendo, no te comprendo, ¿no? La parte social, que es muy importante, y eso va a repercutir emocionalmente a nivel de relación. El paladar 22q es muy característico, es muy ojival, y eso va a provocar una insuficiencia velofaríngea, que esto va a repercutir tanto, porque otra característica, perdón, es la hipotonía, entonces va a repercutir en la articulación, en la deglución, en la fonación, ¿no? Hay problemas. Una pregunta que es muy característica del 22q que nos hacen a las familias es, cuando vomita también, vomita por la nariz. Al principio te quedas como, bueno, pues para ver esa conexión, porque en muchas ocasiones hay fisura palatina en el 22q, pero no siempre tiene por qué haber fisura palatina, y de hecho tenemos aquí una representante de la entidad, una familia que luego, Yomar, que luego os contará, en el caso de su hijo sí había esta fisura palatina, pero en muchas otras ocasiones no. Aparece también la laringomalacia, ¿no?, por esa hipotonía, y que no me quiero quedar nada. Y mira, aparte de que haya ese mayor o menor problema en ese paladar, hay un 80% de retraso en el habla. Entonces, es muy importante conocer estas características porque en ocasiones se hace un mal diagnóstico, ¿no? Entonces, por otras características que presenta el 22q, se diagnostica anticipadamente de TEA, ¿no? Porque hay un retraso en el lenguaje, hay un retraso psicomotor, no hay conexión con el entorno. Entonces, como pasa con la compañera, ¿no?, como ha comentado, tenemos ítems, ¿no?, tenemos características de TEA,
sí que hay casos diagnosticados de TEA en el 22Q, pero cursan más con la duplicación. El 22Q se puede dar por delección, falta de información cromosómica, o por duplicación, y se suele dar más con la duplicación. Entonces, perdón, quiero ir tan rápido por dejar a las compañeras. Ese retraso en el habla, perdonad. Ese retraso en el habla. Entonces, conocer las características, ya sea del 22Q, de otras patologías o otros síndromes, siempre va a ayudar y va a facilitar ese tratamiento. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaban Noelia y Doria. Hay que activarse, da igual, ¿cuál es la necesidad? Ya llegará el diagnóstico, por supuesto, y es necesario, porque el diagnóstico yo creo que lo que nos ayuda es a saber por qué camino tenemos que ir, ¿no? O ayudarnos en ese camino. Pero, bueno, sí conocer este retraso en el habla, esta voz muy, muy nasal, incluso en otras ocasiones es muy ronca, incluso en niños pequeños, el hacerse daño en esas cuerdas vocales. Y, bueno, yo creo que si a nivel de ámbito logopédico, pues sería esa insuficiencia velopalatina y velofaringia, que eso provoca mucho, ¿no? Esa dificultad. Y no quiero enrollarme más, que hay otras dos compañeras que no han hablado. Muchísimas gracias, Alda. Sé que te tienes que marchar a 1:30, que tienes una entrevista. Y bueno, vamos a cortarlo porque vamos bastante mal de tiempo. Entonces, mi última pregunta sería si en vuestra asociación contáis con logopedas. Pues no a día de hoy. Como sabéis, a ver, el ámbito del tercer sector, el ámbito asociativo, estamos muy escasos de recursos. Entonces las entidades lo que vamos priorizando, ¿no?, es como tener personal que pueda gestionar. Nosotros el año pasado hicimos 10 años, por suerte hemos ido dando pasitos pequeños pero seguros, y hemos ido profesionalizando el SIO como todas las entidades. Tenemos una trabajadora social, una pedagoga que lleva el servicio de educación y una psicóloga el servicio de atención psicológica, que es fundamental. Yo creo que es algo común, como que siempre queremos gestionar, ¿no?, y atender a la familia. Y por eso estoy muy contenta de que se lleve a cabo esta mesa, porque los profesionales, que al final son los que estáis en primera línea, ¿no?, no se tenían en cuenta, pero en este formato, ¿no?, en las jornadas, en las difusiones que nosotros, las propias entidades, hacemos, no se tenía en cuenta el profesional que al final trata a nuestros hijos. Entonces sí que está en mente el poder, aunque sea externalizar o mediante convenios, el poder tener profesionales tanto de logopedia, de terapia ocupacional y fisioterapia. Si me permites, Cristina, porque, perdón, me tengo que marchar justo a 1:30. ¿Puedo contestar respecto a las familias? Sí. Sí, mira, sí que me gustaría transmitir el que las familias, y creo que cojo dos palabras, ¿no?, de Noelia, de Doria, la empatía y el derecho. Permitirnos ser padres y madres. Por favor. Cuando una patología como en nuestro caso, ¿no?, un síndrome que la media de especialistas está entre 9 y 11 especialistas, no nos da la vida, ¿no?, de médicos, de terapias, de otras actividades que también tienen derecho a ir a baile o a flamenco. Entonces, el permitirnos ser padres, yo creo que algo que nos ayudaría mucho es esa empatía, ese respeto, ese derecho, el acompañarnos, por supuesto, como habéis dicho, y creo que sí que tenemos que colaborar, ¿eh? Y es muy importante esa información. La información yo creo que hay que darla, creo que hay que saber cómo darla, ¿no? Porque, oye, luego ya es verdad que está en cada uno el cómo trabajarla, o a lo mejor ayudarnos a cómo gestionarla, ¿no? Pero el que darnos pautas que podamos introducir en nuestro día a día, sin necesidad de decir, esta media hora es porque somos papás y mamás, ¿no? Entonces, imaginaos media hora de cada terapia, no nos da el día, y aparte creo que el vínculo paternal, maternal, se rompe, ¿no? Y no se disfruta igual. Entonces, bueno, el que desde los profesionales que nos acompañéis sí que queremos trabajar y queremos involucrarnos en esa terapia porque eso va a mejorar, pero desde ahí, ¿no? Desde, si tenemos que contar, pues mira, cuando subas las escaleras al ascensor, aprovecha ahí, ¿no?, esas pequeñitas pautas, pero en nuestra vida cotidiana. Un poco ahí de forma general. Muchísimas gracias. Estaba encantada de Cristina, escuchar. perdona, es que como sé que Alda se va, simplemente quiero decirle que es que eso es esa práctica centrada en la familia, aprovechar las rutinas para no daros un trabajo extra y haceros padres, que es lo que tenéis que ser. Nada más, me callo. Gracias.
Un momento. Bueno, ahora doy paso a... Es que, a ver, tenemos un problema. Está Juan Antonio, que es un familiar, bueno, no es, perdón, no es un familiar, es un afectado que tiene distonía y se tiene que marchar a las 12:30. Entonces, me gustaría saber qué os parece que él pueda participar, porque es bastante interesante pues, su experiencia con la enfermedad, y luego tenemos un vídeo suyo. Entonces, ¿qué os parece que hagamos un poco ahí ese cambio? Sí, ¿Os parece? sí, que lo vamos a Vale, ver. pues mira, a Juan Antonio lo Vamos a veo ahí. aprovechar el poquito tiempo que le queda. Yo Con voy nosotros, a venga. hacer mi silla, Sí. si no os importa, ¿vale? Vale, Que está gracias. más cómodo. Hola, Juan Antonio. Hola, muchas gracias. Es que estoy en un momento vital bastante importante en mi vida. Hoy acaba de fallecer mi padre, ¿vale? Entonces por eso tengo que ir al tanatorio y bueno. Pero aún así tenía ganas de hablar con ustedes y bueno, comentar un poco, porque yo creo que es muy importante, aunque yo no tengo problemas, creo, yo soy comercial además, no tengo problemas de voz, de hablar, aunque mi pareja me dice que algunas veces no me entiende, pero yo le digo que es ella la que no me escucha, la que no oye, ¿vale? Yo tengo tuve problemas incluso, los primeros síntomas de la distonía que me diagnosticaron bueno, no llega a hace un año, hace 10 meses aproximadamente. El primer síntoma fue este brazo, el brazo izquierdo, que no sabía dónde ponerlo, lo tenía, bueno, pues en cualquier posición, ¿vale? Y la segunda cosa fueron los atragantamientos, ¿vale? Yo tuve muchos episodios de atragantamientos y no eran unos atragantamientos normales, es decir, no se me pasaban bueno, yo no entiendo, yo soy más del área química, ¿vale? Pero sí que sé un poco del cuerpo humano. Pasaba lo que es la epiglotis, ¿vale? Pero que quedaba ahí el bolo alimenticio. De hecho, incluso me han tenido que llevar al hospital porque me he llegado a atragantar con arroz, un poquito de arroz. Pero me puedo atragantar. Ayer mismo en casa tuve y está aquí mi pareja para decirlo, tuve un episodio después de la diagnosticación de la distonía, tuve un episodio de atragantamiento. Pero no es un atragantamiento, como os digo, que a nivel de epiglotis, sino que se me queda pasado una vez esa zona donde se separa el tubo y van los pulmones, sino a nivel de esófago. Se queda el bolo alimenticio ahí y ni sube para arriba ni sube para abajo. Se intenta beber agua, se llena el conducto, se llena todo el conducto, claro, toso, evidentemente, ¿vale? Y muchas veces me dura, la más que me duró horas. Tuve un trozo de carne metido ahí durante horas, ni subía ni bajaba. Afortunadamente me inyectaron unos relajantes y bajó el bolo alimenticio, ¿vale? Y las otras disfagias o atragantamientos simplemente, bueno, pasan unos minutos bastante apurados y sé que termina bajando, ¿vale? Ese es el primer síntoma y yo creo que es importante, vosotras me habéis comentado que también, pues porque ustedes son logopedas, ¿verdad? O estudian o son, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, una de las cosas logopedas. más importantes, pues eso fue para mí el primer hecho, es decir, esas atragantamientos fueron muy tempranos. Y luego una serie de síntomas fueron los que fueron volcándose hacia lo que tengo ahora, una distonía. Pero eso es importante que lo tengáis en cuenta. Que no sé, yo lo pasé por alto porque, claro, oye, cualquiera se atraganta, pero mis atragantamientos no eran normales porque eran muy continuos. Pero no los di importancia, ¿vale?
No sé si ha quedado claro mi exposición, si me he expresado todo lo que... Sí, y si sí, me ha servido de algo. Y sí, la verdad es que ahora muchas gracias por su atención y bueno, pues ahora me tengo que marchar, ¿vale? Muchas gracias. Así que, en primer lugar, siento mucho lo de tu sí, padre. bueno, gracias. Bueno, gracias, iba a decir gracias porque la verdad es que estaba sufriendo. Dicen que la distonía tiene que ver mucho con las emociones. Sí, vale, pero creo que no, porque yo estoy igual que si no hubiese pasado esto. No sé si entienden lo que les quiero decir o comprenden. Sí. Vale. Sí, se entiende Yo muy creo bien. que sí hay algo físico, ¿vale? Que hay algo físico que sí, porque ha muerto mi padre, ¿vale? Y no estoy bajo una crisis. Mis crisis son así, me pongo así, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que hay algo roto, no sé si son los ganglios basales, el putamen, o la madre que lo parió, ¿vale? Pero sé que hay algo roto, no es todo emocional, que sí, que es importante emocional, por supuesto. Vale, y ahora muchas gracias y disculpen que me tenga que ir. Muchas gracias a ti por agradecértelo muchísimo el estar aquí. Vale, gracias. Chao. Adiós. Bueno, pues ahora volvemos y damos paso a Pilar Lucero para que nos pueda responder la pregunta que habíamos hecho antes. Muchas gracias, Pilar, por esperar. Nada, bueno, lo primero, gracias a vosotros por preparar esta mesa redonda que está siendo muy interesante. Como han dicho Alda y la compañera de X Frágil, yo represento al síndrome de Kabuki. El síndrome de Kabuki comparte muchísimos síntomas, tanto con el 22Q como en el X Frágil. Una de las cosas que tienen los niños que tienen esta enfermedad, digo niños porque el síndrome de Kabuki lleva no demasiado tiempo diagnosticándose y, por ejemplo, aquí en España, aunque tenemos a 3 personas que tienen más de 20 años, el resto son todos niños prácticamente pequeños. Ahora es cuando se está empezando a diagnosticar, por eso es lo importante de dar visibilidad a este tipo de enfermedades, ¿no? El síndrome de Kabuki se debe a 2 mutaciones genéticas. Todos los casos que se conocen hasta el día de hoy son de novo, es decir, no son hereditarios. En teoría es genética y se puede heredar, pero todos los casos que se conocen son de novo, posiblemente porque antes no se diagnosticaba. O sea, ese es un hándicap que tenemos, que es el primer paso. Y entre las características que tiene, que comparten muchísimas con el 22Q y con el X Frágil, los niños tienen una hipotonía muy importante. Hipotonía que también es a nivel orofacial. ¿Esto qué implica? Pues que desde el nacimiento tienen problemas de succión. Hasta tal punto que hay muchos niños que necesitan alimentación nasogástrica o incluso con el botón gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tienen el reflejo de succión, pues siempre va a tener luego en el desarrollo una evolución negativa, porque la sonda nasogástrica o el botón gástrico, claro, favorece la alimentación, pero estás perdiendo los reflejos de succión y que luego te van a llevar a comer bien. Entonces suelen ser niños que tienen problemas de deglución por la propia hipotonía que tienen. Igualmente la hipotonía, cuando llega el momento de empezar a hablar, pues se los cae el labio inferior, como que se queda flácido, se queda la boca abierta, eso dificulta también la respiración. A nivel de velofaringio también tienen el paladar ojival o hendido, que también hace que la pronunciación sea mucho más difícil. O incluso tienen insuficiencia velofaringea, el paladar no llega bien hasta arriba, no cierra, con lo cual tienen una voz nasal, pero debido a que el paladar no es capaz de hacer su mecanismo, ¿no? A veces no es porque no sea suficientemente largo para llegar arriba, sino que no tienen fuerza para hacerlo. Entonces, el logopeda tiene que intervenir a base con ejercicios para fortalecer eso y que cuando hablen sean capaces de subir el velo hacia arriba. Eso es muy importante. Luego, si están mucho tiempo con la sonda nasogástrica o con el botón, incluso tienen que reeducarlos a comer porque no tienen fuerza, no saben masticar. Y a la vez que eso, para hablar hace falta mover la lengua en distintas posiciones, pues eso para ellos también es un hándicap. No siempre son capaces de poner la lengua en todas las posiciones necesarias. Y la logopeda tiene que enseñarlos incluso cómo se pone la lengua para hacer una R,
o cómo se pone la lengua para hacer una feta, porque no son capaces, la lengua está un poquito flácida y va un poquito por su cuenta, ¿no? Luego, también es muy importante lo que han comentado las otras compañeras, también a nivel de habilidades sociales, el no hablar pues implica retraimiento, menos a nivel social, a nivel de educativo, pues tienen menos interacción con los niños, con lo cual empieza a haber un poco a lo mejor de aislamiento. Se han reconocido varios síntomas relacionados con el autismo, también esto es muy importante. Sin embargo, como ha dicho Sara, tenemos que destacar las fortalezas que tienen nuestros niños, y casi todos son súper alegres, siempre son muy colaborativos, lo cual ayuda mucho a que en las terapias vayan evolucionando. Tenemos la ventaja de que no es un síndrome degenerativo, por tanto es verdad que todos los avances que se van haciendo, que se van consiguiendo, favorecen su calidad de vida, porque luego no hay por detrás algo degenerativo. Eso es algo muy importante, que cuando te dan el diagnóstico, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza a los papás es: esto es degenerativo, o sea, ¿cómo va a ser la evolución de mi hijo? Bueno, pues en este caso el pronóstico es bastante bueno, por supuesto siempre con la ayuda del logopeda. Y yo aquí termino porque sé que va muy mal de tiempo, pero sí quiero hacer un comentario, que esto lo sé porque me lo han comentado muchos padres y profesionales de la logopedia con los que tengo trato, y porque a mí me ha ocurrido muchas veces cuando los niños van a colegios, por decirlo de alguna manera, normales, pero con apoyos, el colegio te brinda la PT, pedagogía terapéutica, y el profesional de audición y lenguaje. Y entonces te quieren quitar la logopedia que te estaban dando en el centro de atención temprana. Pero es que no es lo mismo, no me confundas una L con un logopeda. Mi hija necesita a veces un logopeda porque mi hija no tiene problemas de sintaxis, ni de estructuración, ni de vocabulario, porque lo sabe y lo entiende. Lo que no sabe es decirlo, porque no puede, le falta el medio. Entonces yo ahí he luchado mucho, por ejemplo, con mi hija en el colegio, porque me insistían que tenía el DAL. Digo, ya, pero es que el DAL, y encima en grupo no trabaja lo que mi hija necesita. A mi hija le han enseñado a hablar, porque lo que te digo, no sabía decir la R, no sabía decir la J, no sabía decir nada, pero no porque no podía, es que no era capaz de mover la lengua en ese sentido. Y a base de ejercicios y con mucho cariño, y como bien ha dicho Alda, intentando meterlo en la vida cotidiana sin que fuera un sobreesfuerzo para ella, que ya tienen bastantes cosas, pues conseguimos fortalecer toda la parte orofacial y consiguió pronunciar muchas cosas que era, bueno, no pensábamos que iba a ser capaz, porque no se entendía nada de lo que hablaba, porque los fonemas que la faltaban muchísimos. Entonces el logopeda es fundamental. Entonces cuando llegas a los 6, 7 años, te vas al cole y te dicen, no, es que ella no necesita logopedia, que tienes el AL. Discúlpame, son profesionales diferentes. ¿Que los dos saben hacer lo mismo? Posiblemente sí, pero a él está enfocado una cosa y el logopeda, que sois vosotros, está pensado para otra. Entonces solamente quería hacer esa incisión para cuando a los papás intentan decirnos cosas, claro, la información es muy importante, porque si no lo entiendes, la diferencia que hay entre uno y otro, dices, ah, vale, pues ¿para qué voy a ir a 2 sitios para hacer lo mismo? No, es que no hacen lo mismo. Un logopeda hace una serie de cosas y el AL hace otras. Muchísimas gracias, Pilar. Tienes toda la razón. Al final nosotros también estamos luchando por tener mayor representación como logopedas, porque se sigue confundiendo el papel de la L y el logopeda. Es verdad que tenemos un campo común de trabajo, pero luego cada uno está especializado en otros aspectos y juntos podríamos hacer un mejor trabajo. Creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizado la segunda parte de las asociaciones, porque, como has dicho, vamos un poco mal de tiempo y vamos a dar paso a los familiares. Ya hemos visto a Juan Antonio, que se ha tenido que marchar, y ahora voy a presentar a 3 mamás de niños con enfermedades raras. A ver, perdón. Desde la Asociación 22Q11 contamos con Guiomar Monforte Sáenz. Tiene 2 hijos y el pequeño, que se llama Bosco,
Tiene 6 años y está diagnosticado del síndrome 22q11 desde el primer año. Bosco tiene varias operaciones de paladar y una amplia trayectoria en logopedia. Guiomar colabora y participa activamente con la entidad, compartiendo su experiencia y dando visibilidad al síndrome 22q11. Bienvenida, Guiomar. Muchas gracias, Cristina. ¿Me oís bien? Sí. Disculpad en primer lugar que como he entrado por el móvil porque he tenido problemas con el ordenador, lo mismo, por eso no he conseguido renombrar y no sé si me oís con eco o me oís bien. Te escuchamos bien. Muy Bienvenida. bien. Muchas gracias y en primer lugar muchas gracias por invitarme al Colegio de Logopedas de Madrid y bueno, y en concreto a mi asociación a Síndrome 22q11 para poder dar voz a esta patología. Pues estamos encantados de que estés con nosotros. Gracias. Desde Kabuki contamos con Raquel Cátala, que es mamá de un niño llamado González. Tiene 11 años y tiene síndrome de Kabuki. Raquel colabora en dar visibilidad al síndrome y por este motivo está aquí para contarnos su experiencia y ayudarnos a aprender un poco más sobre el síndrome. Bienvenida, Raquel. Hola, bienvenida a todos. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a vosotros por la organización de esta mesa redonda y por lo que nos habéis enseñado y por poder participar en ello. Gracias. Gracias a ti. Desde X Frágil tenemos el placer de contar con Aida Flores, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene 2 hijos y uno de ellos, llamado Pablo, tiene síndrome X Frágil. Aida participa activamente acogiendo a las nuevas familias de la asociación y colabora dando visibilidad al síndrome. Bienvenida, Aida. Muchas gracias y igual que todas mis compañeras, gracias por permitirme participar aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, pues si os parece, comenzamos con ir introduciendo algunas preguntas que creemos que es importante que nos podáis responder. ¿Podéis contarnos cuál es la enfermedad que padecen vuestros hijos y cuáles son sus características, concretamente en ellos? Sí que os pediría que intentarais reducir un poco el contenido por el tiempo. Muchas gracias. ¿Empiezas tú, Aida? Perfecto. Gracias. Pues mi hijo, Pablo, tiene el síndrome X frágil y bueno, se caracteriza principalmente porque tiene una deficiencia cognitiva. La verdad es que Pablo no es, como ha dicho antes Sara, es un espectro grande y Pablo diríamos que es medio. Sí que me gustaría recalcar que socialmente Pablo no tiene muchos problemas. Él le encanta la interacción con otros niños, sabe interaccionar, pero sí que es cierto que desde el punto de vista del lenguaje, pues le cuesta. O sea, Pablo, dentro de lo que cabe, habla bastante bien, entiende muy bien, obviamente, pues contenidos sencillos, ¿no? Cosas más complejas, pues ya le cuesta más. Pero entiende bastante bien y bueno, pues y habla razonablemente bien. Y se le entiende bastante bien. Bueno, se entiende bastante bien nosotros, lo entendemos muy bien. Pero claro, el resto de niños, hay gente que no le conoce, pero que cuesta un poquito más entenderlo. Y bueno, pues eso, socialmente, pues cuando está en el parque, intenta interaccionar con otros niños, pues los niños se quedan esperando y cuando ven que no entienden a Pablete, pues se van. Y bueno, es una cosa que nos gustaría y que estamos trabajando actualmente con el logopeda, ¿no? Para que la pronunciación sea mejor, para que no utilice ecolalias que está utilizando, que hace continuamente, no para de repetir frases, no para de repetir palabras. Cuando nosotros estamos hablando, mi marido y yo, por ejemplo, lo oímos de fondo, que está repitiendo lo que decimos muchas veces. Cuando estamos cenando, nosotros cenamos todos juntos. Pablo tiene una hermana mayor y su hermana habla muchísimo. Y Pablo, por imitación, habla muchísimo. Y claro, pues tiene que hablar como su hermana habla, pues él tiene que hablar. Y hace, o sea, nos hace gracia porque continuamente cuenta la misma historia. A él le encanta Spirit, el caballo Spirit, y no para de contar imágenes de la película, no para de contar cosas pasadas, pero es verdad que cosas suyas propias, ¿no? Del momento, que tienen relación con la conversación que nosotros estamos teniendo, no lo hace.
Entonces, bueno, pues es algo que es duro, pero sabemos que lo va a conseguir con trabajo y como decía también Sara, estos niños no paran de aprender. Es increíble lo que aprenden. Continuamente, con apoyo, con esfuerzo, aprenden muchísimo. Y lo que ha evolucionado Pablo con el habla es increíble, es espectacular, la verdad. Y otra cosa que me gustaría recalcar, perdonad, es respecto a los logopedas, es la empatía que habéis hablado, tanto Doria como Noelia, la empatía del profesional. Porque nosotros hemos tenido una experiencia muy mala con el profesional y yo recuerdo ir a la terapia y decirle a mi marido, es que no puedo ir, porque no paraba de transmitir cosas negativas de mi hijo. Le costó conectar mucho con él, porque además yo le decía, mira, en el colegio estamos utilizando un libro viajero, ¿por qué no lo utilizas tú para conectar con él? Porque no conseguía sacar palabras de Pablo, no conseguía conectar. No me hizo ni caso y de repente un día se le ocurrió a él hacer un libro viajero y a partir de ahí, Pablete como una flecha, empezó a evolucionar, algo increíble. Pero aún así, después de cada terapia, él me hacía un report, ¿no? Como nos hacen siempre los profesionales. Y todo era súper negativo, siempre. Y de verdad, era súper negativo mientras que nosotros en casa veíamos otra cosa. Decíamos, no, hombre, no puede ser negativo. Si ya me dice que quiere hacer pis, ya me dice que tiene hambre, ¿cómo puede ser negativo? Pues bueno, creo que es algo fundamental, la empatía y la sensibilidad del profesional. Muchísimas gracias y creo que estamos todos de acuerdo en lo que has dicho. Al final no somos una etiqueta diagnóstica, sino, sea cual sea, sino somos personas, tenemos sentimientos, sufrimos y hay que intentar siempre ver la parte positiva. Muchas gracias porque creo que me has respondido a todas las preguntas que teníamos, así que genial. De nada, gracias. Doy paso a Aida. ¿Podrías continuar en la misma línea comentándonos cuál es el síndrome que tiene tu hijo y cuáles son sus características, si ha tenido terapia logopédica y cuál ha sido su desarrollo? Aida. Ay, perdona. Sí, que acabo de intervenir, soy yo. Guiomar. Ah, vale. Es que no me para hablar. Pues nada, mira, en nuestro caso, como apuntabais, bueno, vosotros la verdad es que tuvimos mucha suerte porque, bueno, suerte dentro de las variables, ¿no? Pero al haber nacido con fisura de paladar completa, pues fue ya algo que les llamó la atención en la clínica donde nació y entonces avisaron al jefe de genética de La Paz, que fue el que nos dijo que le hiciéramos un microarray de densidad media porque él pensaba que tenía rasgos sindrómicos, no sabía definir exactamente a qué enfermedad o a qué síndrome podría obedecer, pero que él nos recomendaba hacernos la prueba genética. Y bueno, a los 7 meses se la hicimos, salió efectivamente que tenía el síndrome en su época llamado DiGeorge, velocardiofacial, que allí también te está diciendo un poco, te está dando pistas sobre el tema del velo, ¿no? Del paladar. Y bueno, ya actualmente se llama microdeleción 22q11, ¿no? Y entonces, bueno, lo bueno es que ya una vez diagnosticado, por eso de allí la importancia que hablabais algunos profesionales, de lo bueno que es ponerle el nombre y apellido sin que eso tampoco estigmatice, quiero decir que al final cada niño, como bien habéis dicho, hay que tratarlo individualmente, independientemente de la patología que tenga, pero sí que es verdad que nos abrió muchas puertas porque ya nos metimos en un circuito de profesionales que bien coordinados por el Departamento de Genética de La Paz fueron un poco los que nos fueron derivando a cada especialista. Y bueno, Bosco empezó con logopedia después de tener un tiempo de terapias de atención temprana. Fuimos por el circuito de la privada porque es verdad que los centros base tuvimos bastantes complicaciones, aunque sí que le vieron en el CRECOV y demás, pero los plazos y bueno, también es verdad que los horarios y la logística nos complicaba un poco, con lo cual ya decidimos meterle en el circuito privado. Y la verdad es que ha ido evolucionando muy bien. Desde aquí mi apoyo, además sé que una de las representantes que de las logopedas que le ha tratado está participando en esta jornada, entonces aprovecho para darle las gracias.
Y bueno, también tuvimos mucho apoyo, tuvimos mucha suerte porque en el colegio al que va, que es un colegio ordinario concertado, como que se supiera con su síndrome, solo había 2 niños por aquel entonces, estoy hablando ya de hace más de 3 años. La directora, la verdad es que fue muy receptiva, y aunque él iba por ayudas, apoyo de necesidades especiales en el aula, nos ofreció la posibilidad de brindarnos un aula chiquitita para que pudiera ir una logopeda externa al centro y le diera las terapias. Con lo cual eso nos facilitó mucho, pues por no tenerle que llevar por las tardes, que estuviera más cansado, y arrastrar a su hermano, porque al fin y al cabo en la logística familiar, pues al final lo que hacía uno, pues hacía el otro en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, nos facilitó bastante porque ya hasta la fecha de hoy que está yendo nuestra logopeda al cole 2 veces en semana, y luego le estamos llevando por la tarde a otro centro que está justo también enfrente, en días alternos, porque somos conscientes que aunque a lo mejor sea un poco de sobrecarga para el niño, que estos años, digamos, de la primera infancia, pues que son muy importantes para Bosco, para que coja habilidades en el lenguaje desde el punto de vista fisiológico, pero también desde el punto de vista social y comunicativo, ¿no? También tuvimos una ayuda por parte de La Paz de media hora a la semana que nos ofrecían también logopedia. Finalmente la doctora que lleva el equipo de logofoniatría le ha dado el alta, también consideraba que tenía muchas terapias. Entonces, bueno, a día de hoy tiene 4 sesiones semanales. Es verdad que el niño a veces llega muy cansado, pero la verdad es que el equipo de logopedas que tenemos es muy bueno, son muy empáticas. Y si dicen algo negativo del niño es en plan, hoy se ha despistado mucho, o se ha desconcentrado mucho, o le ha costado mucho prestar atención, pero es lo único. Luego a nivel de esfuerzos del niño, la verdad es que fenomenal, y tratan también de adaptar la técnica que emplean, a ver, que me lo dijo ayer la logopeda, es la técnica miofuncional, y tratan de hacerlo como muy lúdico. Juegan, pues por ejemplo a Bosco le gusta mucho la oca, y entonces hacen juegos de repetición de palabras con tableros de oca. A él le encantan las espadas y D'Artagnan, pues adaptan un poco sus gustos a la terapia para que el niño, pues teniendo en cuenta que sale cansado, que a veces pues eso le cuesta concentrarse, la retentiva es como cortita, pues lo hacen pues así como fácil. Hay días que rinde más, otros días menos, pero bueno, como nos pasa también a los adultos, ¿no? También incido, aunque me imagino que muchos la habréis tenido presente, que durante la pandemia, me imagino que os pasaría a muchos de vosotras también, que hubo un retraso en todo, o un estancamiento en el tema de la logopedia, porque es verdad que al ser las sesiones telemáticas, pues claro, el niño con 5 o 6 años atendía muy poco y mal, se cansaba enseguida, se levantaba, se iba, venía, bueno. La verdad es que yo creo que allí afectó bastante a los niños, como los que estáis hablando en nuestras asociaciones, que necesitan un trato muy personal, muy de tú a tú con el terapeuta. Pues el tema de que sea por pantalla, por lo menos a nuestro hijo, yo creo que no le fue muy beneficioso, ¿no? Pero bueno, aun con esas, dentro de lo malo, creo que ha sido la opción menos mala, que pudiera tener un seguimiento, y que desde los diferentes centros nos ofrecieran también esa alternativa, que pudiera seguir también por la vía telemática. Y bueno, ahora está pendiente ya por concluir en una tercera intervención, porque a él, claro, como es fisura completa, le han ido cerrando poco a poco, pero como a su vez su boca se va haciendo y se va agrandando, pues lo que ha tratado de hacer el equipo de maxilofacial es adaptar la técnica en cada caso a su tamaño. Bueno, y ahora va a hacer a ver que me acuerdo del palabra, la faringoplastia, puede ser, con unos colgajos le van a quitar una parte de su piel, aunque la verdad que no tiene mucha chicha, no sé dónde se lo van a quitar, del culeto de la tripita le van a quitar un poco de su grasa para ponérsela al final del paladar y que se adapte a su propio organismo, ¿no? Que no sé cómo se dice, bueno, que se adhiera. Entonces esa es la tercera técnica, porque es verdad que hemos llegado a un punto en el que maxilofaciales y logopedas hay que buscar un equilibrio,
entre que a veces lo que nos han transmitido el equipo de logopedas es que ellos ya físicamente ya no pueden hacer más porque ya es un tema fisiológico de cierre del paladar. Pero por otro lado, claro, someter a un niño a una operación cada año, también, sobre todo con anestesia completa y demás, también tiene su riesgo. Entonces a veces hay que buscar ese punto de intermedio, de equilibrio entre hasta cuánto se puede operar y hasta cuánto puede hacer el logopeda, ¿no? Entonces allí estamos trabajando en equipo y estamos ahora en esta fase. Es verdad que Bosco ha mejorado mucho, que sus compañeros nos dicen, los que en el día a día están con él, que le entienden cada vez mejor. Sí que tiene la voz un poco nasal, sí que se enfada un montón cuando no le entendemos, pero él busca sus recursos para hacerse entender, o sea que aunque la comunicación la tiene allí, que es muy importante, tiene muchas ganas de comunicarse y de que si algo le interesa te lo hace ver. Yo recuerdo hace años que me estaba diciendo una cosa de unas zapatillas y yo no le entendía. Entonces fue a buscar una foto a no sé qué estantería para señalarme que eran esas las zapatillas que él estaba buscando. O sea, que voluntad comunicativa e intención la tiene. Ahora lo que le falla pues es la parte física, ¿no? Así que nada, muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias a ti por contarnos tu experiencia y sobre todo qué bien que hayas podido contar con un equipo tan empático y que te ayuda tanto. Muchas gracias. Y por último doy paso a Raquel. Hola a todos, pues mi hijo tiene síndrome de Kabuki. No sé si me oís bien, ¿sí? ¿Me oís bien? Sí. ¿Correcto? Vale. Pues mi hijo tiene síndrome de Kabuki y las características nos ha contado Pilar Lucero, la presidenta de la asociación. Él es adoptado desde los 3 años, fue diagnosticado a los 5 y ahora tiene 11 años. Y sus características fundamentales del Kabuki, o las manifestaciones principales que tiene, es que tiene una discapacidad intelectual que le dificulta la lectura y en la escritura, no sabe leer y escribir correctamente, tiene rasgos autistas también, tiene una atonía muscular que se pone de manifiesto en la movilidad, tiene dificultades al correr o al hacer ejercicio, y por supuesto en el habla, en toda la parte de los músculos de la cara, y ahí entra la parte de la logopedia, que lleva con intervención logopeda desde prácticamente los 6 meses de llegar, la verdad, de ser adoptado. 6 ha estado siempre con la misma logopeda, adaptada. Son sesiones que se realizan dentro del propio colegio al que acude, y ahí decidimos meternos también en el circuito privado de logopedas en lugar de no acudir al centro base, porque es verdad que los centros bases nos ofrecían logopedia, pero Gonzalo, como consecuencia de esa atonía, pues se cansaba muchísimo y vimos que era prácticamente inaccesible y bueno, pues de una dificultad muy elevado el tener que llevarle trasladarnos hasta un centro base cada tarde y tener que realizar esas funciones, y que iba a llegar muy cansado y que no merecía la pena el esfuerzo realizado, y por eso pues al ofrecernos el colegio, la logopedia dentro del propio colegio, pues decidimos que era lo más acertado. Ya os digo que he estado con la misma logopedia, yo creo que hay una empatía total y absoluta con su logopeda. Bueno, su logopeda es parte ya de mi familia, o sea, la realidad es esa, hablamos todas las semanas sobre Gonzalo, ella nos dirige cada día sobre lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, cómo trabajar con él en cada uno de los aspectos en la que ella trabaja y que nosotros reforzamos en casa. Y bueno, pues ella llega a decir, se llama Nuria, y llega a decir de mi hijo que es su segunda mamá, la verdad, porque le quiere un montón, y la verdad es que, bueno, pues realmente yo digo que es su bastón dentro del propio colegio. Yo creo que si echo la vista atrás y pienso en el logopeda, sin él, pues mi hijo no hubiese evolucionado, la verdad. Y casi me emociono, perdóname. Y nada, la verdad es que bueno, que ha sido una terapia esencial. Tenemos muchas otras terapias, y nada, ahora vamos también a psicólogos, vamos a hacer actividades de natación. Bueno, hemos ido a muchísimos médicos y lo seguiré haciendo, creo que yo, en la vida de mi hijo y todo su desarrollo. Sin él no creo que estuviésemos donde estamos ahora, que se hace entender y
y que, bueno, pues tiene una vida medianamente normal. Muchísimas gracias por tu participación y por lo que nos has contado. Y hasta aquí también esta parte. Vale, pues ya paso yo, voy a dar paso. Nos hemos pasado bastante de hora, casi media hora nos hemos alargado. También es verdad que al principio nos costó un poquito empezar, me costó a mí, así que me comí unos minutillos. Nada, pues vuelvo a agradecer otra vez a todas la participación, que ya lo hemos dicho 1000 veces, pero es que me ha parecido un encuentro muy, muy enriquecedor y yo creo que ha sido fantástico poder escuchar por una parte a las expertas, por otra parte a las asociaciones, a Sara, tener la parte de psicología también, de la asociación, tener a las familias que nos han aportado pues el poder imaginarnos, el poder meternos dentro de vosotros y conocer a vuestros niños, a vuestra situación familiar o a vosotros mismos, ¿vale? Nada, ha sido realmente fantástico. 2 minutos quiero poner solamente un vídeo que nos habéis facilitado. José Antonio, creo recordar que es el no. Perdona, Cristina, tú lo sabes. Juan Antonio. Juan Antonio, perdona, es que yo a veces me confundo un pelín con los nombres. Pues quiero ponerlo porque creo que también ya que lo tenemos, creo que es pues eso, enriquecedor. Voy a compartir pantalla, lo voy a colocar solamente unos minutines y menos, yo creo, para que podáis ver. Vale, creo que lo estamos viendo ya todos. ¿Sí? Sí. Vale, pues venga, lo voy a poner, ¿vale? Él forma parte bueno, es un afectado de distonía, ¿vale? Vale. Vale, a ver, compartir, vale. Yo creo que pues, nos hacemos una idea todo de lo que es, lo quería poner porque le agradezco muchísimo que en el día en el que está pasando pues haya podido estar con nosotros, haya mostrado ese interés por estar con nosotros y dar visibilidad a la distonía en este caso, y quería que lo vieseis también todos. Vale. Familias, expertas, logopedas, todos los que nos estáis acompañando desde todas partes, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que sea el primero de muchas mesas redondas y de coloquios, y que hemos aprendido mucho, podemos aprender todavía más. El Colegio de Logopedas apuesta por la formación continua, y en enfermedades raras hay mucho que aprender y que enseñar, que mostrar. Y bueno, pues vamos a intentarlo desde nuestro grupo de trabajo y desde el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Gracias a todos por estar aquí. Doy paso ya a la salida. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. A vosotras, gracias.